Bien, pues Laila Tov, buenas noches. Un saludo cordial desde la ciudad de Puebla. Quien habla con ustedes, Morel Ishá de la ciudad de Puebla. Estamos en una clase más y en este tema especial. Por favor, ciérrame la puerta. En un tema especial. Y el tema especial es el origen de la Navidad. Pues estamos ya en tiempos, estamos a casi una semana de que en el mundo entero se celebre este día tan esperado por muchos, tan conocido en el mundo entero, y es necesario que todos nosotros sepamos qué hay de trasfondo en este tema de la Navidad, el origen de cada uno de los simbolismos que hay dentro de la llamada Navidad. Y veamos en base a lo que conocemos y la historia nos enseña, eh, tomemos una decisión si es correcto participar de estas festividades o lo mejor sería apartarnos de él. Así que vamos pues, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, declaramos la siguiente veraja. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvodah betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Amén. Padre Celestial, concédenos la verdad implantada en nuestra mente, en nuestro corazón. Danos esa verdad que anhelamos para que podamos ser libres de servirte y de continuar perpetuando el error y la mentira en nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, porque no es fácil, ciertamente es ir en contra de todo el sistema que se ha enseñado en el mundo entero, pero no es imposible. Si nos apoyamos en ti, todo es posible, Padre. Así que ayúdanos, concédenos el valor, concédenos la tenacidad, concédenos la firmeza para poder tomar buenas decisiones, sobre todo para nosotros los que buscamos tu bendito nombre y agradarte en todo, porque justamente esto no es para todos, esto es solo para aquellos que buscan agradarte en todo, Padre. Concédenos que en esta temporada que se avecina podamos estar firmes en nuestra fe. Es nuestro deseo en el Sehud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Pues bienvenidos todos a nuestra clase del día de hoy, nuestro tema, el origen de la Navidad y lo que debes de saber con respecto a este tema. Vamos a responder muchas preguntas y vamos a entender el origen de esta costumbre tan de varios cientos de años y sobre todo vamos a poder, esperamos, al terminar, tener los argumentos necesarios para poder hablar a nuestros familiares, porque todos, absolutamente todos, los que entramos a las raíces hebreas, los que conocemos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y buscamos salir de Babilonia, tenemos familiares que siguen todavía ahí y que tienen estas costumbres y que en esta temporada se vienen muchas pruebas. Se viene la verdad, se viene una prueba grande sobre todos nosotros para saber realmente de quién somos y qué es lo que creemos. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos al día de hoy. Ah, al final, recuerden, les mandamos el PDF, el cual comentábamos al inicio, que es un PDF de 25 hojas y todas tienen una gran información histórica con respecto al simbolismo y el origen de la Navidad. Así que les voy a pedir que hagan su tarea y su tarea va a ser que lo que no podamos ver en esta sesión lo puedan terminar de leer en ese PDF, en ese escrito. Como información todos la deben de tener y para que al comprenderlo tengan las palabras correctas por medio de la ayuda del Ruach HaKodesh para que puedan dar testimonio a nuestros familiares de por qué nosotros no participamos en esto. ¿Ok? Bien, entonces estamos. El origen de la Navidad y de las costumbres navideñas. Las posadas y las pastorelas son solo algunas tradiciones navideñas que han pasado de generación en generación en nuestro país. Sin embargo, son pocos los que realmente conocen el significado y la historia detrás de estas mismas, las cuales nos caracterizan por en el ámbito que vivimos como ya como mexicanos. Estas festividades como el Día de Muertos, como el Día de Madres, etcétera, nos caracterizan como un pueblo. La Navidad, palabra derivada del latín nativitas o nacimiento,
Es una de las principales celebraciones cristianas que marcan el nacimiento, según la tradición, de Jesús de Nazaret. Existen documentos históricos que señalan que la primera Navidad celebrada en tierras americanas tuvo lugar el 25 de diciembre de 1492. Saquen cuentas. Cuando supuestamente se trajo esta tradición a tierras americanas, a este continente, a partir del año 1492. La celebración se realizó en la llamada La Hispaniola, isla que actualmente conforman Haití y la República Dominicana, poco después de que los europeos descubrieran que existía América. Por ese lado fue por donde comenzaron los europeos a empezar a migrar y a poblar las llamadas la Nueva España, las Américas, etc. En nuestro país, historiadores señalan que la primera Navidad propiamente mexicana de la que se tiene registro fue en el 1526, casi 100 años después, 1526. El misionero Francisco Fray Pedro de Gante le escribió al rey Carlos V sobre esta celebración con los indígenas en México, territorio que entonces se conocía como la Nueva España. Cuando los evangelizadores llegaron, en su afán de difundir la religión, buscaron aprovechar puntos de contacto que facilitarán la conversión de estos indígenas. Por ejemplo, los aztecas celebraban en invierno el nacimiento de Huitzilopochtli. Y aquí ya viene bastante similitud de cómo fue que fue asimilada esta fiesta de Navidad tan fácilmente dentro de las costumbres y culturas prehispánicas. Y dentro del documento que van a recibir, tiene bastantes ejemplos como no solamente los aztecas, sino también los incas y diferentes culturas, tanto en Europa, en el viejo continente como en el nuevo continente, tenían algo en común, que era celebrar el nacimiento de alguna de sus deidades en la temporada de invierno. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tienen en común todas estas costumbres o estas culturas que aunque están separadas por miles de kilómetros, ¿qué es lo que tenían en común? Que todos ellos celebraban el nacimiento de alguno de sus ídolos principales en diciembre, en invierno. Bueno, antes no se conocía diciembre, pero era conocido como el invierno. Así que en el caso de los aztecas, celebraban el nacimiento en invierno de Huitzilopochtli, dios de la guerra, coincidiendo con la época de Navidad. Qué casualidad, ¿no? Estos días, que de hecho vamos a aprender que la fecha del nacimiento de Jesús romano vino a coincidir en el tiempo de invierno, pero eso lo hicieron coincidir algo así como que lo metieron a fuerzas, porque vamos a ver que los argumentos y las evidencias escriturales no respaldan para nada que Jesús, y, y disculpen si uso el término Jesús, porque probablemente este video llegue a mucha gente, este, no nació en diciembre, en la temporada de invierno. La evidencia escritural bíblica nos va a decir que no hay posibilidad de que el Mesías de Israel haya nacido en invierno. Pero bueno, muy hábilmente hicieron que naciera. ¿Quién? Ya sabemos qué religión. Em, estos días, los tenochas llevaban invitados a sus casas y les ofrecían zoatl, lo que hoy conocemos como alegría, dulce de amaranto. Así, de alguna manera, fusionaron tradiciones cristianas con costumbres festivas que dieron un buen resultado para la asimilación de la cultura prehispánica con el cristianismo. Pedro de Gante, tras dedicar mucho tiempo a aprender y asimilar la lengua náhuatl y las costumbres indígenas, le describe al monarca cómo introduce la Navidad dentro del proceso de evangelización. Así detalla cómo había transformado las costumbres indígenas en ritos cristianos. Entre sus narraciones le cuenta al rey que mantuvo la música de cantos indígenas, pero cambió la letra y escribe cómo compuso versos solemnes en honor a Dios. Y entonces ahí ya comenzamos a ver lo que en todas las culturas se ve, una asimilación usando lo propio de cada cultura. Además, las tilmas o mantos que llevaban los indígenas
mexicanos las pintó con temas alusivos a la Navidad e incorporó a los más pequeños. Disfrazó a los niños indígenas de ángeles para que cantaran en Nochebuena villancicos. Una vez más, uno de tantas costumbres que no eran parte de algo original, pero que se fueron añadiendo con el pasar de los tiempos, el cantar los llamados villancicos. Así la piñata, el nacimiento, las posadas, los Reyes Magos, que ya es otro tema, los Reyes Magos, las pastorelas, la cena de Navidad y los villancicos son solo algunas de las costumbres que se implantaron en el periodo virreinal. Así que cuando en sí viene a ser implantado como tal la Navidad dentro de América, en la época virreinal, las cuales, aunque pertenecen enteramente a la tradición cristiana, adoptaron rasgos y elementos indígenas que permanecen hasta nuestros días. Ahora, en cuanto a la fecha de Navidad, fue establecida, como sabemos, el 25 de diciembre como día solemne por la Iglesia Católica, y esto fue establecido en el año 350, gracias al Papa Julio. Así que quien estableció como tal este día va a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue el Papa Julio en el año 350 de nuestra era. En la Biblia, sin embargo, no es mencionado el día exacto del nacimiento de Yeshua. De allí que la celebración de Navidad en principio no formara parte de las tradiciones cristianas. Así que, en esencia, los primeros, la llamada iglesia primitiva o los primeros cristianos nunca celebraron el nacimiento del Mesías. Esto fue introducido, esta idea o esta festividad fue introducida a partir del 350 con el Papa Julio y fue introducida mayormente con los gentiles, no con los judíos. La razón de fijar el 25 de diciembre como fecha de festejo del nacimiento del Mesías responde a la necesidad de la iglesia de sustituir la fiesta de los Saturnales, o conocida mejor en Roma como la Saturnalia, tradicional en la antigua Roma, que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los llamados paganos, y así facilitar la aceptación del cristianismo. Es así donde tenemos que, bueno, eh, aquí tengo unas imágenes que quiero que reflexionen. Bueno, vamos con esta. Esta imagen ya la habíamos visto en nuestro tema de los miércoles. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la Navidad con este personaje que nosotros ya conocemos? La cabra maldita, o mejor conocido como Baphomet. ¿Sí? Quiero que vean bien la representación, los detalles. Bueno, ¿ya lo vieron? ¿Sí? ¿Ya lo hemos visto? Ok, no la pierdan de vista. Ahora, les voy a mostrar otra imagen. Esta imagen que sigue es supuestamente la representación de Moloch, ¿sí? Moloch. Este era Moloch, así lo representaban con cuerpo humano y cara de becerro, o cara de toro, o cabeza de toro. Y lo representativo de Moloch es que supuestamente los sacerdotes de Moloch, Moloch pedía sacrificios de niños para poder traer prosperidad, tranquilidad, paz, fertilidad a la persona que ofrecía al niño, ¿sí? Entonces, ya lo tenemos. Algo que tienen en común es cuerpo de hombre, cara de algún animal. Y la tercera cosa que tienen en común es que, nos regresamos, es que Baphomet tiene niños a sus lados, ¿ok? Y Moloch también tiene niños, pero en este caso esos niños iban a la parte de adentro porque la estatua era de hierro y por abajo encendían el fuego y el carbón, y en medio, al nivel de su boca y pecho, había una abertura de tal manera que por ahí bajaban o caían los bebés y ahí morían calcinados. Entonces, tres cosas que tienen en común: cuerpo de hombre, cabeza de animal y niños. Ahora, quiero con la siguiente imagen, yo creo que con la siguiente imagen ya vas a sacar conclusión de cuál es el origen de la Navidad, ¿sale? Estamos entendiendo que la primera imagen nos está representando a Satanás.
es el principal representante en cuanto a imagen de Satanás. Esto, como decimos coloquialmente hablando, es la misma gata pero revolcada. Es Satanás, es el demonio, ¿sale? Ahora, estamos hablando de nuestro tema del origen de Navidad. Con la siguiente imagen, quiero que saques conclusiones cuál es el origen de la Navidad. Mm, Qué interesante, ¿verdad? ¿Ya lo pudieron ver? ¿Qué hay en común? Vamos a hablar más específicamente al final. Esto lo quiero que lo tengan en su mente, ¿sí? Y conforme vayamos leyendo y escuchando, vas a entender el por qué vino a existir eh, el personaje representativo de la Navidad es el llamado Santa Claus, que en esencia el origen de la palabra Santa Claus viene de una expresión en inglés, de San Nick, que se traduce al español como San Nicolás, ¿vale? Entonces, en algunas partes todavía le siguen llamando San Nicolás, pero en algunas otras partes ya derivó a Santa Claus, ¿ok? Bueno, ¿qué tienen en común todas estas imágenes con Santa Claus y con el que este personaje es el punto central de la Navidad, donde nosotros sabemos eh, supuestamente que el personaje central de la Navidad debería de ser el Mesías? Porque cada vez de que se celebra Navidad, como ya leímos al principio, viene del latín nativitas, que significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Nacimiento del Mesías de Israel. Entonces, el personaje principal que debería de estar en Navidad debería de ser el Mesías, no Santo Claus. Pero vamos, por lo que vamos a aprender hoy, vamos a darnos cuenta del por qué vino a ser Santa Claus o San Nicolás el principal representante de esta temporada de Navidad. Y fíjense el sincretismo, fíjense la combinación de tantas ideas, porque en diciembre se maneja Santa Claus. Y para si alguien quería, no sé, alzar la mano, manotear o estar inconforme, no se preocupen que para enero vienen los Santos Reyes Magos, los tres Santos Reyes Magos. Entonces ya podemos ver ahí toda una mezcla de ideas y de costumbres paganas supuestamente para celebrar el nacimiento del Mesías. Entonces, si ya de por sí vamos a ver por la evidencia que Yeshua no nació en diciembre, pues mucho menos tendría algo que ver en enero, que es cuando se ve lo de los Santos Reyes Magos. Pero bueno, vamos poco a poco. Espero esta imagen les haya hecho reflexionar y vamos a ver el origen de esta Navidad. Eh, Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Yeshua tomando la Biblia como fuente, pero la mayoría de los que lo han hecho son cristianos escatólogos que, basados en las costumbres que han sido eh, depositadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, no podrían llegar a una correcta fecha por la influencia católica que hay en sus mentes. Es así donde, si nos despojamos de esa costumbre, de ese pensamiento, de esa manera de pensar, podremos, en base a las escrituras, sacar un acercamiento lo más próximo al nacimiento del Mesías. Estas fiestas tienen que ver con la asimilación y, como les decía, tienen una tarea: leer el PDF, donde vamos a ver acerca de las costumbres de los aztecas, vamos a ver las costumbres de los romanos,
vamos a ver la costumbre de los germanos, los escandinavos, los incas, y en el tiempo de la Reforma Protestante, también con la época colonial en Estados Unidos y también en lo que es Asia, en la región de Siria, Antioquía. Costumbres que todas tienen algo en común que derivó a la Navidad que hoy tenemos enfrente. Vámonos a los puntos más representativos, que es el verdadero origen de la Navidad. ¿Dónde se originó la Navidad? ¿De la Biblia o del paganismo? Hoy en día, cualquier cristiano no tendría duda de decir la Biblia, pero la evidencia histórica nos dice que no es así. ¿Cuál es el origen real de Santa Claus? ¿Cuál es el origen del muérdago, del árbol de la Navidad, de las guirnaldas y adornos que se ponen comúnmente en el árbol y en las casas y en las puertas? La costumbre de intercambiar regalos. Muchos están preocupados acerca de supuestamente decir que es Cristo el centro de la Navidad, pero realmente el Mesías es el centro de la Navidad. Cada año después del Día de Acción de Gracias, la mayoría de los pensamientos de las personas se tornan hacia la Navidad. Este es el tiempo que los cristianos profesan, están supuestamente enfocados en el nacimiento del Mesías. Pero la evidencia nos muestra lo contrario. Cuando comienzan a ver personajes como Rodolfo el Reno con una nariz roja, las guirnaldas de flores, los árboles decorados, el muérdago, los saludos de temporada, la música de temporada, las castañas asándose en el fuego abierto y sobre todo el personaje principal de la Navidad que en todos los centros comerciales está recibiendo a niños para recibir sus peticiones en regalos. Así es, San Nicolás, Santa Claus. Están todos asociados con todo esto, con la Navidad, y realmente así fue en un principio. La evidencia nos muestra que no es así. Casi todos los aspectos que se observan en Navidad tienen sus raíces en la costumbre romana y en la religión. Considere la siguiente admisión de un gran periódico americano, conocido con el nombre de The Buffalo News. El 22 de noviembre de 1984 escribió lo siguiente: la primera referencia a la Navidad, que marcó el 25 de diciembre, viene del segundo siglo después del nacimiento de Yeshua. Se considera de igual manera que las primeras celebraciones de la Navidad fueron en reacción a, tantito, en reacción a la Saturnalia romana, un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno y el regreso del sol, y honraba a Saturno, el dios de la agricultura. ¿Y qué es la Saturnalia? La Saturnalia era una época en donde había un tiempo de alegría, gozo, alboroto, en el cual se podía beber mucho licor, estar muy alegres y tener orgías. Eso es lo que no nos cuentan del origen de la Navidad. Que esto de reunirse, comer, cenar, y recuerden que no puede haber cena de Navidad sin sidra, sin vino o sin licor. Y entonces todos los aspectos que son el origen principal los vamos identificando. Una cena festiva, licor, alegría, regalos, y lo que nos faltó que nos dijeran que también había en un principio eran las orgías. Según dice un erudito, la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración del sol con la adoración del Hijo. Se deja de adorar en el paganismo al sol, llegan los cristianos, ya no vamos a adorar al sol, según ellos, ahora vamos a adorar al Hijo. Porque recuerden que son y sun suenan más o menos igual, las palabras en inglés sol e hijo.
Em, Ambas palabras se pronuncian igual. Para el año 529 después del Mashiach, después que el cristianismo se hubiera convertido en la religión oficial del Estado en el Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo de la Navidad una festividad cívica. La celebración de la Navidad llegó a su cúspide, algunos dirían a sus peores momentos en el periodo medieval, cuando se convirtió en un tiempo para consumo conspicuo y juerga incomparable. O sea, un alboroto total. Considere estas citas de la Enciclopedia Católica, edición de 1911, bajo el título Navidad. La Navidad no estaba entre las primeras festividades de la Iglesia, dice esta revista. La primera evidencia de esta fiesta es en Egipto. Entonces, tomen nota. El origen de esta festividad, fin de año, para celebrar el nacimiento de una deidad, con regalos, con comida, con convites, con vino, con licor, con orgías y con, lo vamos a ver más adelante, y con un árbol de decoración, no nació ni siquiera en Roma, ni siquiera es original católico, ni siquiera es original griego, ni romano. El, el origen es egipcio. Esto fue un origen de Egipto. Además, las costumbres paganas que se centran alrededor de las candelas de enero gravitan alrededor de la Navidad, bajo el título de Día Natal, así llamaba hace tiempo. Orígenes, un autor, un antiguo autor católico, Orígenes, admitió que escribió Orígenes, dijo, en las escrituras no se registra que alguien haya guardado una fiesta u ofrecido un gran banquete en su cumpleaños. Son solo los pecadores, como Faraón y Herodes, los que hacen grandes regocijos del día que vinieron a este mundo, o sea, celebraban sus cumpleaños. En otras palabras, Orígenes, que es supuestamente dentro de la teología cristiana, es llamado padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, él dice que no hay ninguna evidencia de celebrar cumpleaños en la escritura y que los únicos que en la historia mostraban que celebraban los cumpleaños con grandes banquetes eran los egipcios y Herodes. Por lo tanto, a nadie le cabe en la mente pensar que algún discípulo de Yeshua celebrara el cumpleaños de su maestro, cuando eso no era costumbre. En la Enciclopedia Americana, edición de 1956, añade la Navidad. No era observada en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la usanza general era celebrar las muertes de las personas notables en lugar de su nacimiento. Una fiesta fue establecida en memoria de este evento. En el siglo IV y en el siglo V, la Iglesia occidental ordenó que la fiesta fuera celebrada en el día de los ritos del nacimiento del sol y al cierre de la Saturnalia, ya que no existía conocimiento certero del día del nacimiento de Cristo. Así que pues, esto que tenemos con respecto a los regalos, a lo que más adelante se va a ver con lo que se hace en la Iglesia Católica con poner los nacimientos y los santos reyes magos, nació con la Saturnalia, una costumbre pagana que tenía que ver con convites, comidas, regalarse, darse regalos y orgías. La conocida Saturnalia que se celebraba en el solsticio de invierno. Y justamente para poder asimilar este paganismo, la Iglesia Católica Apostólica y Romana simplemente le cambió de nombre y si en la Saturnalia celebraban el nacimiento del dios Sol, ahora iban a celebrar el nacimiento de Jesús y iban a hacer que coincidiera la fecha de la Saturnalia con inventado el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No hay lugar para el error en el origen de la celebración moderna de la Navidad. Muchas fuentes adicionales podrían ser citadas y volvernos a esto más adelante. Comencemos a atar algunos otros hechos. Pasaron, por ejemplo, 300 años después de Cristo, antes de que la Iglesia romana celebrara la Navidad. ¿Cuántos años aproximadamente pasaron después del nacimiento del Mashiach? 300 años.
y no fue sino hasta el siglo V que fue ordenada su observancia en todo el imperio. Ni siquiera era una costumbre que la habían adoptado tranquilamente, sino que ya fue una imposición. Como un festival oficial en honor a Cristo. Pero la pregunta es, ¿puede el Cristo ser honrado en la Navidad? La justificación más común que alguien escuchara respecto a la Navidad es que las personas han reemplazado las antiguas costumbres e intenciones paganas al afirmar que ahora se están enfocando en Cristo. He escuchado a muchos decir que están honrando a Cristo en la Navidad, en su observancia cuando celebran la Navidad. El problema es que Dios no dice que esto sea aceptable en las Escrituras. Y de hecho, ordena claramente en las Escrituras no practicar las mismas costumbres paganas que se tienen en alrededor del pueblo de Israel, de las naciones que viven alrededor de Israel. Pero, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Mashiach nació durante el otoño del otoño de la temporada de otoño en el año. Muchos han creído equivocadamente que nació en inicio del invierno, esto es el 25 de diciembre, y están equivocados. Esto lo puede notar un gran escritor, Adam Clarke, en su comentario en el volumen 5, en la sección de la página 370, en una edición de New York. Dice, y cito, era costumbre entre los judíos enviar sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua, de los principios de primavera. En otras palabras, los pastores llevaban desde primavera sus ovejas a pastar y traerlas a casa al inicio de la primera lluvia. Las primeras lluvias comenzaban a inicios o mediados de otoño. Continuando con la misma cita, durante el tiempo que estaban afuera, los pastores las vigilaban día y noche. Cuando la primera lluvia comenzó, temprano en el mes de lo que es octubre y septiembre y octubre, tiempo que corresponde, aparte de nuestro octubre, em, encontramos que las ovejas eran mantenidas fuera a campo abierto durante todo el verano, y puesto que los pastores aún no habían llevado a sus rebaños a casa, se presume que octubre aún no había comenzado, ya que por consiguiente nuestro Adón no nació el 25 de diciembre cuando no había rebaños afuera en los campos. Y esto es entendible porque en diciembre, a partir de finales de noviembre e inicios de diciembre, bueno, aquí ya vemos una caricatura de la Saturnalia. Así está Jerusalén, así está Israel en la época de diciembre, finales de noviembre, diciembre. Así se encuentra Israel. Hay nieve en Israel y por lo tanto tener a las ovejas pastando en las montañas sería un suicidio para los propios pastores como una muerte innecesaria para las ovejas. Por lo tanto, si leemos las escrituras en los relatos del nacimiento de nuestro Mashiach, cuando dice que él nació, ángeles bajaron y hablaron con los pastores que guardaban las vigilias sobre sus ovejas en la noche en las montañas, y entonces viene ahí todo lo que nosotros conocemos, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, porque os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, el cual es Mashiach el Adón, Cristo el Señor. Bueno, ese anuncio lo dieron en las montañas, lo dieron a los pastores y los dieron cuando estaban los pastores cuidando a las ovejas en las montañas. Por lo tanto, a nadie se le ocurra pensar que estaban en invierno, en diciembre, mucho menos a finales de diciembre, 25 de diciembre, porque sería absolutamente un error el ver eso cuando es así como se encuentra Jerusalén e Israel en esa temporada. Por lo tanto, hemos aprendido cuando vivimos la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas,
que son entre octubre, septiembre y octubre, aproximadamente, que es la temporada de otoño, que fue justamente cuando se celebra la fiesta de Sukkot, que es cuando, sacando cálculos más precisos, fue cuando nacería, tomando en cuenta el embarazo de la prima de Miriam, Jochebed, cuando nace Johanán el inmersor, que sería en la temporada de la fiesta de Sukkot cuando nació Yeshua el Mashiach. Bien, esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 8 en adelante. Y eso lo tienen que repasar en nuestro PDF. Numerosas enciclopedias afirman claramente que Mashiach no nació el 25 de diciembre. ¿Y saben cuál es una de esas enciclopedias que lo afirman? Una enciclopedia católica, la cual confirma esto de manera directa. Con toda, dice la enciclopedia, con toda probabilidad, Cristo nació en otoño. Una larga explicación técnica probaría este punto, la cual nos la vamos a saltar y lo van a leer en su PDF. Bien, de aquí vamos a hacer la conexión con las imágenes que vimos al principio de Baphomet, de Moloch y de Santa Claus con lo referente a la Saturnalia. La Saturnalia que tiene que ver con Saturno. Citas previas presentaron el tema de la Saturnalia. Estudiaremos de manera cuidadosa quién fue exactamente Saturno. Considere la siguiente cita de otro gran periódico americano. The Democrat and Chronicle, Rochester, New York, diciembre de 1984. El Festival Romano de la Saturnalia del 17 al 24 de diciembre movía a los ciudadanos a decorar sus hogares con verdor y luces y a dar regalos a los niños y a los pobres. El festival del 25 de diciembre, Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, fue decretado por el emperador Aurelio en el 274 después del Mashiach, como una celebración del solsticio de invierno y tiempo después fue cristianizado como una fecha para celebrar el nacimiento de el Mesías. Si podemos resumir el origen de la Navidad, lo encontramos en este párrafo. En este párrafo donde Marco Aurelio en el 274 manda la celebración del Natalis Solis Invictus, el nacimiento del sol invicto, el cual se debía de celebrar el 25 de diciembre. Ese es el verdadero nacimiento de la Navidad, al conocida como al día de hoy. Los antiguos romanos no estaban celebrando la Navidad, sino estaban celebrando un festival pagano llamado la Saturnalia. Esto ocurre cada año cerca del comienzo del invierno o en el solsticio de invierno. Este era el tiempo que el sol había tomado su curso más bajo a través del cielo y en el cual los días comenzaban a hacerse más largos, asegurando así otra temporada de crecimiento. No obstante, si muchas de las trampas de la Saturnalia parecen paralelas con los que tanto que nosotros hacemos hoy, como ya mencionamos, muchas de las cosas cuando se analiza la Saturnalia son cosas que se hacen en la Navidad al día de hoy. Todavía se tiene esta costumbre, solamente que disfrazada con color rojo, con luces, con esferas, pero es el mismo tema y la misma situación. Virtualmente cada civilización tiene un dios del fuego. Los egipcios, algunas veces los romanos lo llamaban Vulcano, los griegos los llamaban Cronos, al igual que los fenicios, pero ellos también lo llamaban Saturno. En otras palabras, vamos empezando a conectar. ¿Qué es la Saturnalia? Celebrar el nacimiento del dios del fuego, Saturno, que en las diferentes costumbres y culturas tenía diferentes nombres, pero siempre era el dios del fuego. Los babilonios, a ese dios del fuego, también lo conocían como Tamuz. Tamuz, que era en sí, cuando conoces la historia de Tamuz, sabes que Tamuz era Nimrod resucitado o reencarnado en su hijo. Y de allí
de Tamuz pasó a diferentes culturas cananeas como Moloch, como Baal, y todos eran simplemente los diferentes nombres de Nimrod, el cual era considerado por todos los babilonios el padre de los dioses. Es ahí donde ya tenemos la conexión entre la Saturnalia y lo que pasó después a otros nombres por las sus culturas como Nimrod, el dios del fuego. Y es ahí donde entran los niños que son puestos en las imágenes en todos estos dioses. Note esta horrible práctica asociada con la adoración al dios del fuego, Nimrod, Saturno, Cronos, Moloch o Baal, como lo quieras llamar, es el mismo. En la siguiente cita de Las dos Babilonias de Alexander Hill, página 231, dice lo siguiente. Esto concuerda perfectamente con el carácter del gran jefe del sistema del culto al fuego, Nimrod. Como representante del fuego devorador al cual se le ofrecían víctimas humanas, especialmente niños en sacrificio, era considerado como el gran devorador de niños. Era, por supuesto, el verdadero padre de todos los dioses babilonios, y desde luego con el tal carácter fue considerado después universalmente. Como padre de los dioses recibió, como hemos visto, el nombre de Cronos en otra cultura, ya en la cultura helénica, en la cultura romana, en la cultura griega. Y todos saben que la historia clásica de Cronos era justamente de que él, Cronos, devoraba a sus hijos tan pronto como nacían, según lo podemos ver en el diccionario clásico Lempriere Saturno. Esta leyenda tiene un significado más amplio y profundo, pero aplica también, como lo hemos visto, a Nimrod, que también fue conocido como el cornudo. Otra manera en cómo era conocido Nimrod en otras civilizaciones era como el cornudo. De allí viene la conexión con Baal o con Moloch, porque los dos son representados con una deidad con cabeza de toro, con el cornudo. Em, Solo se refiere al hecho de que como representante de Moloch o Baal, las ofrendas más aceptables en su altar eran los niños. Tenemos una amplia y triste evidencia sobre este asunto por los relatos de la antigüedad. Los fenicios, dice Eusebio, sacrificaban todos los niños a sus amados o sus amados hijos unigénitos a Cronos o a Saturno o a Moloch o a Baal o a Nimrod, como le quieras llamar. Pero, ¿por qué era necesario el sacrificio humano para la adoración de este terrible Dios? ¿Qué posible bien podía pensar los seres humanos que habían en asesinar a sus propios hijos? O sea, si ellos daban a sus hijos, ¿qué es lo que les prometía ese Dios supuestamente que les iba a dar? Quien se acercara al fuego recibiría una luz de divinidad. Era una de las respuestas. Si tú te acercabas a adorar a ese Dios con tus hijos aventándolo al fuego, recibirías una luz de la divinidad. Y a través del fuego divino, todas las manchas producidas por generaciones podían ser purgadas. Por tanto, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, a estas diferentes, al mismo Dios, pero con diferentes nombres. Por increíble que parezca, los seres humanos engañados realmente creían que estaban agradando a su Dios al sacrificarle a sus propios hijos pequeños e inocentes. Ellos creían que el fuego los purificaría del pecado original, que más adelante fue derivado de la doctrina católica del pecado original, el cual necesitaba ser, y ahí viene otra vez la conexión. La Iglesia Católica con San Agustín implementan la teología del pecado original. Todos nacemos con un pecado que necesitamos limpiar. Por lo tanto, ¿quiénes necesitan ser bautizados para ser limpiados de ese pecado original? Según la Iglesia Católica, ¿quiénes? Los niños. Qué interesante.
El famoso historiador, el famoso historiador Flavio Josefo registra en Antigüedades Judías importante evidencia acerca del rol de Nimrod y en el mundo postdiluviano. Él también cambió, dice, gradualmente el gobierno a tiranía. Nimrod también dijo que se vengaría de Dios si tuviera en mente eh, ahogar nuevamente al mundo. Y fue por eso que construyó o motivó a construir la Torre de Babel. Y que para eso edificaría una torre muy alta, que las aguas no pudieran alcanzar. Ahora la multitud estaba bien preparada para seguir la determinación de Nimrod y para estimar como cobardía el someterse a Dios. Tú te sometes a Dios y no estás con nosotros, eres un cobarde. Bajo muchos nombres, el primero y quizás el mayor rebelde de la humanidad ha sido adorado a través de la falsa religión y de diferentes culturas con diferentes nombres. La antigua Israel no quedó exenta de esto. La antigua Israel siguió fallando, sirviendo a los muchos falsos dioses que Nimrod representaba, que eran los dioses cananeos. Bajo muchos nombres, el primero, quizá el más dios, está descrito en Ezequiel capítulo 8 del 13 en adelante. Registra un cuadro de las mujeres de Israel endechando a Tamuz. Este Tamuz, el dios del fuego, era considerado Nimrod, reencarnado, y la etimología de la palabra misma es fascinante. Tam significa hacer perfecto y mus significa fuego. El significado es claro a la luz de lo que ya hemos aprendido, que supuestamente al entregar sus hijos a Tamuz, a Moloch, a Baal, lo mismo, al fuego, era hacerse perfectos y obtener la gracia de ese Dios para tener buenas cosechas, para tener más hijos y para tener más fertilidad. Quemados a Moloch. Vemos cómo también el pueblo de Israel adoró a Baal, a Moloch, que ya sabemos que era Tamuz, que ya sabemos que era Nimrod, cuando una vez se apartó del verdadero Dios y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, dice el Eterno. Me vino la palabra del Eterno. En Jeremías 32:35 está descrito eso. Entonces vamos teniendo la conexión más profunda, más allá de una simple costumbre pagana. Esto de la Navidad es más que una simple costumbre pagana. Esto es más que simplemente comer, beber, emborracharse, orgías, regalos, felicidad. Esto es más que eso. Si le rascamos y le estamos haciendo, lo estamos profundizando más, realmente el origen total de la Navidad como tal es la adoración al Dios del fuego, que está íntimamente relacionado con, desde el principio, Nimrod y después que pasó a diferentes culturas con diferentes nombres, hasta llegar a nosotros con el nombre general, pasó a la Saturnalia y de la Saturnalia pasó a nosotros como la Navidad. Los druidas y los sacrificios humanos que después en Europa Central comenzaron a ser asimilados también tienen mucho que ver. Y eso lo van a leer en su PDF. También tiene que ver con canibalismo. También tiene que ver con canibalismo. Eh, Otra verdad acerca del origen de la Navidad surge de la palabra moderna caníbal. Esta práctica tiene sus raíces en una función principal de todos los sacerdotes de Baal, porque recuerden que estamos hablando de adorar a Baal, al dios del fuego. Y una de las costumbres que tenían los sacerdotes al adorar a Baal era que se tiene por costumbre que cuando un creyente traía un corderito o un animalito a ser sacrificado, todos sabemos que parte de ese sacrificio iba al Eterno a ser quemado en el altar, parte iba al sacerdote para que lo comiera y parte iba al ofreciente. En este caso, hay algo en común con los diferentes sacerdotes paganos, que es esa idea. Cuando un ofreciente traía algo para ser sacrificado,
el sacerdote participaba de ese sacrificio. Hay una cita en un libro conocido como Las dos Babilonias, escrito por Alexander Ilpot, em, en la página 232, en la ley mosaica dice, era un precepto proveniente sin duda de la fe patriarcal, de que el sacerdote debía participar de todo lo que se ofrecía como ofrenda expiatoria. Por consiguiente, a los sacerdotes de Nimrod o Baal se les exigía necesariamente que comieran de los sacrificios humanos, y fue así como Caná Baal, el sacerdote de Baal, eso significa Caná Baal, el sacerdote de Baal, aparece en nuestra propia lengua para designar al devorar de carne humana, y de ahí viene la expresión caníbal, que todos sabemos que sí, qué significa caníbal, una persona que come a otra persona. La realidad de esto no puede perderse. También es verdad que la mayoría de las civilizaciones tienen una tradición que ha involucrado el canibalismo. Note esta declaración del New York Times. ¿Cuál es el significado del canibalismo? Dice el artículo por Eric Ekholm. El canibalismo ha fascinado y repelido prácticamente a todas las sociedades conocidas, incluyendo aquellas que se dicen lo han practicado. Este mismo artículo llegó a mostrar que la mayoría de las civilizaciones también le pusieron significado divino a la práctica. Y por lo tanto, todo tiene que ver con esto. Ahora, más adelante van a poder leer el origen de San Nicolás, mejor conocido como Santa Claus. Hoy Santa Claus viene de la expresión San Nicolás, es el responsable de transformar al viejo y estricto obispo original del mismo nombre en el nuevo y alegre San Nick. En otras palabras, eh, este personaje panzón, barbudo, es la representación de un obispo católico que originó este nombre, conocido, beatificado ya como San Nicolás. Si viene entonces un obispo católico a darle origen al llamado Santa Claus, solo es cuestión de cuestionarnos y preguntarnos, rascar un poquito, indagar un poquito acerca de las costumbres de los obispos, de sus realmente intenciones dentro de la iglesia y sacar conclusiones. El viejo Nick también era conocido así en Estados Unidos. Era conocido como San Nick o como el viejo Nick. Y de ahí derivó a San Nicolás en la traducción, más bien de lo que derivó a Santa Claus. San Nicolás entonces son personas que siguen eh, la costumbre antigua mencionada en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que vimos en las 7 iglesias, las 7 quejilot, acerca de unos llamados los Nicolaitas? Está íntimamente relacionado con esto, con los Nicolaitas. Porque recuerden que cuando leemos acerca de Apocalipsis, nos habla acerca de las doctrinas de los Nicolaitas, la cual Mashiach dice 2 veces a sus quejilot aborrece. Y entonces, cuando vimos el significado de los Nicolaitas, donde Nikos significa conquistador o destructor y Laos significa pueblo, entonces los Nicolaitas son personas que siguen al conquistador o al destructor. Esto es a Nimrod. Si usted ha creído que el seguir la Navidad es una inocente costumbre cristiana, hay que darse cuenta de la realidad. Todo se va conjuntando y relacionando con la adoración a aquel primer tirano que promovió la idolatría después del diluvio. Esto es Nimrod. Y que fue derivando por siglos y siglos en diferentes añadiduras, dentro de las cuales era el ofrecimiento de niños al fuego. Van derivando en costumbres de borracheras, derivando en costumbres de orgías,
derivando de costumbres de supuestamente darse regalos. Pero algo que debemos de tomar en cuenta es, si supuestamente la Navidad celebra el nacimiento de Cristo, en cuanto a costumbres añadidas, esto de darse regalos, cuando alguien va a una celebración de Navidad, ya sea en la escuela, ya sea en la oficina, ya sea en la reunión familiar, ¿qué es lo que comúnmente hacíamos? Darnos regalos, el intercambio de regalos, ¿no? Y tener bajo el árbol muchos regalos, y se daban regalos. Aquí la pregunta es, si estamos celebrando el nacimiento de Cristo, del Mesías, ¿quién debería de estar recibiendo los regalos? Si es el cumpleaños del Mesías. La respuesta es obvia. Es el Mesías el que debería de estar recibiendo el regalo. Pero, en verdad, ¿quiénes son los que están recibiendo los regalos? Todo mundo. Entonces, imagínate, esto es semejante a, tú cumples años y te van a celebrar, te van a hacer un gran banquete en honor a tu cumpleaños y llegas a la fiesta. ¿Y qué pasa en la fiesta? Que todo lo que hay, la comida, la bebida, los regalos, son para todos, menos para ti. ¿Te suena lógico? Absolutamente no suena lógico, pues eso es la Navidad. El hombre dice, estoy celebrando el nacimiento de Cristo, pero no es así. Estás celebrando todo menos el nacimiento de Cristo. Estás festejando a todos menos a Cristo. Estás identificándote con todo lo que implica la Navidad, el consumismo, la vanidad, la tristeza, la melancolía, la vanidad, la soberbia, la altivez, y explico estas emociones del por qué las mencioné. Porque cuando viene el tiempo de la Navidad, se viene mucho tiempo de frustraciones, porque cuando las personas no tienen la economía suficiente para poder comprar los regalos, ¿qué es lo que viene a su mente y a su corazón? Frustraciones, viene tristeza, viene mucha decepción, porque ¿cuántas películas no pudimos ver, series, caricaturas, donde manejaban la idea de que, ay, el pobrecito señor no tiene para darle una Navidad a sus hijos? No tiene para poder comprar el pavo de Navidad o tener una cena de Navidad, o no tiene para comprar el árbol. Lo que vemos en el tiempo de la Navidad no es otra cosa más que un espíritu de consumismo, de vanidad, de soberbia, de tristeza, de melancolía, de decepción, de fracaso, por sobre todo esto. Pero por ningún lugar podemos ver lo que realmente dicen que significa, que es la celebración del nacimiento del Mesías. Y todos nosotros caímos en esta gran mentira. Y todos nosotros lo supimos desde antes. Todos supimos que al ir a la posada, que al ir a la cena con la familia, se estaba celebrando todo lo que tú quieras menos al Mesías. Por decir algo, cuando te acuerdas, cuando te sentabas con tu familia, en la mayoría de los casos, ni gracias a Dios dábamos por los alimentos. Se rompían piñatas, se entregaban aguinaldos, se daban regalos, se comía sidra, se tomaba sidra, se, se comía el lomo de cerdo, etcétera, 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 y por ningún lugar había ninguna pequeña reminiscencia de agradecimiento al Eterno. Todo era cuando había reuniones familiares o la reunión en la iglesia o la reunión en la oficina, era las mujeres viendo cómo iban vestidas las otras mujeres. Los hombres viendo quién llevaba el mejor regalo. Y los niños lo único que les importaban eran los regalos y los dulces. Y los adultos lo que les interesaba en estas fiestas es ponerse hasta atrás con el licor. Realmente esta festividad y esta temporada no tiene nada que ver con el Dios eterno, ni mucho menos con el nacimiento del Mesías de Israel. Está siendo celebrada en una temporada equivocada, está siendo celebrada en el cumpleaños de los dioses paganos de diferentes culturas, que todos nos vinculan, todas estas ramificaciones, tanto en Mesoamérica como en el viejo continente,
continente nos vinculan, todos los dioses paganos principales nos vinculan con Nimrod, que nos vinculan con Satanás, que nos vinculan con el origen de la idolatría y que nos vinculan con el sacrificio de niños. Por eso es que siempre vas a ver a Santa Claus representado con dos niños a los lados. Y entonces, centro comercial, está el Santa Claus y el niño se sienta en el regazo, se sienta en el regazo de Santa Claus. Y ya cuando pasa diciembre, viene enero, ¿y quién vienen? Los tres santos reyes magos, que hacen exactamente lo mismo. Están en los centros comerciales, vestidos de Melchor, Gaspar y Baltasar, y los niños se acercan y se sientan en el regazo de Melchor o de Gaspar o de Baltasar y les dicen lo que desean. Cuando tomando el tema de los tres santos reyes magos, ni eran magos, ni eran santos y ni eran tres. Y mucho menos eran magos. Porque recuerda que la brujería, la magia está prohibida en Israel, so pena de muerte. Por lo tanto, a nadie se le ocurre pensar que unos magos iban a ir a adorar al rey de Israel, porque la magia y el ser mago estaba penado. La escritura no maneja que fueran tres. La escritura solo maneja que eran varios sabios que conocían la lectura de los astros, astrólogos, pero ni reyes, ni magos, ni eran Melchor, Gaspar, ni Baltasar. Ni uno traía camello, ni uno tenía elefante, ni el otro tenía caballo. Todas esas añadiduras fueron dadas a través de los siglos para traer engaños y mentiras. Y entonces viene la gran mentira. Niño, vete a dormir, porque si no te vas a dormir, no vienen los tres santos reyes magos a dejarte un regalo. Y ahí ves al niño en el engaño, y si te parece poco que los padres engañen a los hijos, tan solo es cuestión de examinar qué dice la escritura del engaño. ¿Qué dice la escritura del engaño, de la mentira? Dice que quien engaña o miente es hijo de Satanás, porque él miente desde el principio. Así que imagínate todos los padres que quieren mantener esta mentira. Y todavía la sociedad que dice que los padres que hablan con la verdad y les dicen a sus hijos, no existen los tres reyes magos, son los padres. Ay, no, qué inconsciente, qué insensible, ¿cómo es posible que le dices eso? En otras palabras, está diciendo, déjalo vivir la mentira. Créanme, yo lo viví. Ahí me ven en la temporada de enero, me acuerdo de bebé, no, bueno, no de bebé, de niño, me acuerdo de niño, en la temporada de enero, mirando al cielo y todavía está identificando las tres estrellas. Ah, ya, ahí está una, la dos y las tres, sí, ahí están. Y yo siempre los veía cada noche en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. ¿Cuándo van a bajar? Yo decía, el engaño y la mentira no son de Dios. Decir que la Navidad es celebrar al Mesías es una mentira. Decir que la Navidad es de origen bíblico es una mentira. Decir que celebrar la Navidad le agrada a Dios es una mentira. Decir que la Navidad es buena porque noche de paz, noche de amor, es mentira. En esa noche de paz y noche de amor hay todo menos paz ni amor. Se reúne la familia que casi nunca se ve, porque el cuñado contra la cuñada, porque la nuera contra la suegra y están todo el tiempo así y solamente van porque tienen que ir y como perros y gatos de todos modos y viendo quién trajo el mejor vestido y viendo quién se vistió mejor o quién cocinó más rico o quién dio el mejor regalo. Y cuando se termina esta temporada, todos endeudados y más tristes por sus carteras y tarjetas de crédito sobregiradas. Esto es un engaño fatal, horrendo. Y el estar dentro de este sistema es estar dentro de la adoración a Baal, a Moloch
a Nimrod, a Baphomet, a estas deidades paganas. Bendito sea el Dios de Israel que nos permitió salir de esto. Y es por eso que yo les decía al principio que aún Hanukkah no se salvó. Hanukkah no se salvó de la asimilación, porque a alguien por ahí se le ocurrió, para que mi hijo no añore la Navidad cristiana, le voy a dar regalos en Hanukkah. Para que mi hijo no añore las luces que se ponen en Navidad, vamos a alumbrar con muchas luces. Al fin es la fiesta de las luces. Pero ¿a quién se le cabe en la cabeza pensar que en el templo iban a encender tantas luces si apenas se alcanzaba para la menorá? Todas esas costumbres que también fueron añadidas a Hanukkah no son de origen de Israel, ni fueron el origen principal de Hanukkah. Seguirlas es estar dentro del mismo error. Y sí, vamos a jugar con el cebibón, con la pirinola y quien gane un regalo. Regalo. Cuando puedes regalar todo el año. Cuando puedes tener una cena festiva de esa manera con la familia cualquier día del año. Realmente, hermanos, decimos, hay que salir de Babilonia, pero ni aún el judaísmo netzarita quiere salir totalmente de Babilonia y quiere seguir continuando con las costumbres paganas. No sabemos cuáles son los verdaderos nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. No lo sabemos, no lo dice la escritura. Y es un poco, no es relevante. Entonces, los tres reyes magos, ni eran tres. Matillahu habla de los sabios que vinieron de Oriente, pero ni eran reyes, eran sabios, y ni mucho menos magos, como dice Deuteronomio 18:10. Que no se encuentre en ti en medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego. Qué interesante que está vinculado este mandamiento con lo que estamos enseñando, y que también nos dice nadie que sea adivino, astrólogo, echador de suerte o hechicero, por extensión mago. Por lo tanto, es totalmente una aberración decir que los tres reyes magos fueron a adorar al Hijo de Dios o al Mesías. Es todavía mucha información que nos va a hablar acerca del origen del árbol, el origen del muérdago, el origen de las guirnaldas, el origen de besarse abajo de un muérdago, creo. Todas esas costumbres tienen una razón y no tienen nada que ver ni con el Eterno ni con las Escrituras. Y te vas a sorprender su origen cuando lo leas, ¿sí? Ahora, para contrarrestar a los infieles insujetos que no les gusta la Navidad porque saben perfectamente que no es bíblica, surgió este personaje, el Grinch. ¿Qué es el Grinch? El que odia la Navidad. Así que metieron en la mente de todo el mundo que si alguien está en contra de la Navidad es un Grinch. Y por eso nació esto. Por eso nació la película, el personaje, la caricatura, como tú le quieras llamar. ¿Sí? En otras palabras, cuando tus familiares o alguien escucha que tú no celebras la Navidad, inmediatamente con quién te va a vincular, con el Grinch. ¿Sí? Entonces, em, todo esto es un plan diabólico para mantener a la gente ocupada, preocupada en todo, menos en Dios. Si ciertamente el nacimiento del Mesías es importante porque vino a la tierra, es más importante su muerte y su resurrección. Porque si él no muere y no resucita, de nada hubiera servido que hubiera nacido. Porque él sí, porque si él no muere y resucita, nuestros pecados permanecen.
pero gracias a que Él murió y resucitó, es que tenemos perdón de nuestros pecados. Así que salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. ¿Salir de dónde? De Babilonia, de la confusión. Y también no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, reprenderlas. Hay mucha información, hermanos, que no nos va a dar tiempo a ver, pero se las dejo en el PDF. Tarea, por favor. Lean todo el PDF. Ahí está toda la información. Hay muchísima información con los argumentos históricos y con los argumentos escriturales para poder decir que cada una del simbolismo, el árbol, los regalos, las esferas, los adornos de Navidad, todo tiene que ver con un origen totalmente diabólico, ya no pagano. Pagano ya es algo así como de, secular. No, 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 no es pagano esto. Esto es diabólico, ¿sí? Entonces, pues yo creo en 2 sesiones hubiéramos visto esto, pero es porque es mucha información. Así, un festival pagano celebrado mucho antes del nacimiento de Mashiach, porque esto realmente, como ya dijimos, se originó en Egipto. Este festival, celebrado mucho antes del nacimiento de Mashiach, encontró su camino en el cristianismo reconocido al día de hoy. Celebrar hoy Navidad es hacer lo que hacían en el antiguo Egipto, que no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Bien, vamos a ver. Esa era la última diapositiva. Vamos a regresar. Así que, hermanos, en esta temporada, seamos firmes. Si te invitan a cenar, ve, pero de preferencia que no sea el 24. Ay, sí, el María ya me dio permiso. Miren, hermanos, les voy a decir una realidad. Aquí va a depender del nivel de tu fe y del nivel al que tú quieras llevar tu fe. Si alguien te invita a cenar y quieres ir, ve. Tú ya sabes que no creemos en esto y no vamos a estar festejando, ni cantando villancicos, ni diciendo feliz Navidad. Pero aquí viene el problema, que si alguien débil en la fe, como lo diría Shaul de Tarso, si alguien débil en la fe te ve que vas a la cena de Navidad con tu familia, aunque tú no crees en eso, ¿qué va a pensar que vas a celebrar? La Navidad. Y se va a escandalizar. Y Shaul de Tarso nos dejó un ejemplo. No seamos tropiezo a nadie. Si por hacer eso el débil en la fe va a recaer, dice Shaul de Tarso, no comeré carne jamás. Pero si quieres ir, solamente ten mucho cuidado porque vas a estar tentado a estar dentro del sistema. Porque cuando lleguen los familiares, lleguen las visitas, lo que tú quieras, ¿cómo se saludan? Con el abrazo y con el Feliz Navidad. ¿Y tú qué les vas a decir? Y cuando levanten la sidra y van a brindar, ¿qué van a brindar? No van a decir, feliz 15 de septiembre, feliz Día de la Independencia. No van a decir eso. ¿Qué van a decir? Entonces, mi recomendación en sí es que no vayamos, que no asistamos ese día. Puedes ir cualquier otro día, un día antes o un día después, tal vez, para que no participes en eso.
Hay algunos que ya lo saben, lo entienden y lo hacen, y les ha costado y lo saben que les ha costado muchas críticas, muchos pleitos en el matrimonio, muchos pleitos con los hijos, con los padres. Es una temporada para nosotros muy difícil, sumamente difícil, pero es aquí donde se prueba la fe. El año pasado vimos el origen de la Navidad a un nivel, pero esta vez lo vimos más profundo y le dimos la conexión de su origen verdadero. Satanás, Nimrod, deidades que pedían hijos ser sacrificados. Y no queremos ser partícipes de eso, ni perpetuar esa idea. Bastante ya la idolatría, la fornicación, el adulterio, la brujería que cometimos en nuestra vida pasada. Pero eso va a depender de ti. Ya no es cosa mía, ¿sí? Ya no es cosa mía. Hay algunos que todavía podrían recaer y por no quedar mal van a asistir. Es la fe de cada quien, pero ya lo saben, ¿sí? Navidad, el nacimiento de Cristo no es el 25 de diciembre. Hasta los propios católicos lo saben. Solo los ignorantes no. Y todo se celebra y todo se hace en la fiesta, en la cena de Navidad, menos se celebra el nacimiento de Cristo. Ahí no está Cristo por ningún lado. Repetimos, hay borracheras, hay lascivias, hay vanidades, hay soberbias, hay envidias, hay de todo chismes, menos el servicio o adoración al Mesías. Así que no tenemos nada que ver con eso. Apartémonos de eso. Y seamos firmes en decir no a estas costumbres, con argumentos. Tienen tarea, lean su tarea. Y que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos dé firmeza para poder realmente salir de Babilonia. Y no decir, ay, ya estoy en raíces hebreas, ya estoy en la verdad y todavía sigo haciendo estas cosas. Pues nada que ver. Así que seamos coherentes, congruentes con lo que decimos creer. Quien hablo con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Este, un saludo cordial y ah, shalom, shalom.